Señoras y señores, señor senador Alejandro Encinas, señor diputado, nos agrada que estén la fuente original para crear las leyes necesarias en este país. Y sobre todo, como dijo Morelos, alguien que nos escuche. La voz del marino mercante se pierde en la cresta de la ola y no ha podido formalizarse. Cada ciclo escolar vemos egresar más marinos mercantes, pero no vemos el número de fuentes de trabajo necesarias. ¿Qué vamos a hacer con estos jóvenes que entran con toda la ilusión de formarse gente de mar para enfrentar todos los peligros de lo que se llama la gruesa aventura? Hay mucha literatura jurídica escrita en todos los idiomas acerca de lo que es la marina mercante. Pero parece México un país que no tiene costas, un país que necesita el paso inocente, y sin embargo México es un país dotado de toda la riqueza, y el marino mercante no necesita estar con la reforma del 30 de noviembre de 2012 a la Ley Federal del Trabajo, pidiendo el que le otorguen un puesto a través de las outsourcing que se han convertido en sociedades simuladas para desproteger al marino mercante, para bajarle su sueldo, para bajarle sus prestaciones, para no darle lo que le corresponde. Y nadie aplica las sanciones que prevé la Ley Federal del Trabajo, de 500 a 2.500 salarios mínimos para aquellas sociedades simuladas que cuando obtienen un laudo no lo pueden ejecutar porque es outsourcing, no es más que un local, un escritorio y una silla. Y pierden de vista el mundo magnífico que hay en México. Veracruz es la marcha hacia el mar. Ruiz Cortines, Adolfo Ruiz Cortines, así lo pronunció. ¿Qué ha pasado con la Marina Mercante Mexicana? Tiene sus antecedentes históricos en todo su esplendor en la propia independencia de México, que se hizo con la rendición de San Juan de Ulúa, un 23 de noviembre de 1825. Pero parece que el marino mercante no existe en este país. Hablan del Escuadrón 201, pero no hablan del Faja de Oro. No ven los que sí también participaron en esa guerra mundial. El marino mercante también sale en defensa de todo, como nos los enseñaron Azueta, Uribe, que con su valor de cadetes y su espíritu inquieto de Azueta, prefirió morirse antes que a un extranjero lo tocara. Y su muerte fue apoteótica, porque a pesar de estar tomado Veracruz, permitieron un entierro de lo que ustedes saben mejor de lo que yo puedo contarles. Esta marina mercante
aunque yo hablo de los cadetes de la escuela de la Armada de México, estaban mezclados los dos. Era un departamento, formaba parte de la defensa, porque hablar de una Secretaría de la Defensa, lo mismo puede ser el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina. Sin embargo, la historia quiso separar a las secretarías y separaron cada secretaría. Se crea la Secretaría de Marina y se va la Marina Mercante. Y en 1976 dicen la Marina Mercante que se vaya de la Secretaría de Marina. Y se va a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y se va a la azotea de Xola y Avenida Universidad. Ahí estaba el departamento allá arrumbado. Lo hacen subsecretaría y resulta que hoy es una Coordinación General de Puertos y Marina Mercante. No importando que esta Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, los que llegaron de coordinadores, pues no eran marinos mercantes, y actualmente el coordinador no es marino mercante. Pero el marino mercante guarda silencio, se resigna, se queja, pero se deja. Es necesario la unión, pero lo que tiene el marino mercante mexicano es que no tiene la solidaridad. Cada quien quiere tener una parte importante de la historia y eso no les permite crecer y desarrollarse. ¿Qué ha pasado? El comercio marítimo, que aporta muchas divisas a este país, en 17 estados de la República, estaba incorporado en el Código de Comercio de 1854, de 1884, de 1890, en el libro tercero. Y es precisamente Adolfo López Mateos, siguiendo el pensamiento de Adolfo Ruiz Cortines, que se logra publicar la primera ley de navegación y comercio marítimos. Esta ley nos dura hasta el 4 de enero de 1994, en que se dicta la ley de navegación, así cortada, ley de navegación, copiando una legislación italiana, pero conservando todavía la vigencia de la ley de 1963 en materia de seguros marítimos. Pero ¿quiénes vinieron a ocupar los cargos? Gente que no eran marinos mercantes, gente que no era de la mar. Y con la ley de puertos se crean las concesiones de las administraciones portuarias integrales por 50 años, prorrogables a otros 50 años. Pero me pregunto, ¿cuántos marinos mercantes han sido directores de las administraciones portuarias integrales? Hay quien me dijo, ya no me pregunte más, porque yo soy ginecólogo. Dije, pues entonces vino a parir el mar, ¿no? Y el otro que me dijo, hablando de cruceros, me dijo, nunca he estado en un crucero. Y el otro coordinador me dijo, yo soy agrarista, deme clases de marítimo para saber cómo voy a ser coordinador. Existiendo tantos capitanes entre ustedes, con toda la experiencia y todo el conocimiento, no han sabido defender su posición. Todos estos edificios tan bellos de las administraciones portuarias integrales debería estar desde todos los egresados de las escuelas náuticas ocupando dichos puestos. Y no es así. ¿Por qué? Porque no se ponen de acuerdo en querer luchar
en forma unificada. Y sin embargo, viene otra legislación el 1 de junio de 2006, y esa legislación vuelve a regresar a la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y se queda en la Coordinación General de Puertos. Su servidor, en el año de 1963, siendo estudiante del tercer año de leyes, entre Jorge Carpizo MacGregor, en paz descanse, y José Dávalos Morales, que todavía vive y no me dejaría mentir, dictamos conferencias, y dentro de esas conferencias que dicté siendo estudiante del tercer año de leyes, dije: hay que crear la Secretaría del Mar y los tribunales marítimos. Este 19 de febrero de 2018 cumplí 50 años de ejercicio profesional, pero sin haber logrado la creación de la Secretaría del Mar ni los tribunales marítimos. Hoy tengo la oportunidad de que un senador y un diputado, más los presentes que están aquí, puedan escuchar cuál es la fundamentación para crear esta Secretaría del Mar, este Tribunal Marítimo. Para los que han escuchado mi explicación y para aquellos que no la han escuchado, les voy a dar un ejemplo muy simple para ver si me puedo explicar. Como no tengo una pizarra y soy de los maestros que todavía arrastraba el GIS, aunque ahora todo es electrónico, es que piensen ustedes en 3 cuadros y vamos a pensar primero sobre lo que es la corteza terrestre, lo que es el continente mexicano. Y aquí tenemos una Secretaría de Desarrollo Agrario, voy a dejarlo hasta ahí, este es el nombre. Después tenemos un Tribunal Superior Agrario y después tenemos la Secretaría de la Defensa Nacional y Fuerza Aérea Mexicana. Ahora me voy a la parte de la mar. No tengo una Secretaría del Mar. Esa es mi lógica. Me voy a los tribunales, no tengo tribunales marítimos. Y me voy a la defensa exterior, tengo la Secretaría de Marina, que es Armada de México. Entonces está faltando para que México sea un estado productivo y los marinos mercantes no se vayan de taxistas y pierdan toda la esperanza de estar a bordo de una embarcación en su mando y el jefe de máquinas luchando en la parte interior del buque y diciéndose cuál de los dos es más importante, si el capitán del barco, que es el que va a cenar y a bailar, o el jefe de máquinas que está abajo. Pero como dice el jefe de máquinas, si este aparato no funciona, tú, aunque des órdenes, el barco ahí se queda. Entonces viene la lucha dual de quién es. Pero por historia, pues el que luce en la película del Titanic, pues es el capitán. Y nunca hablan del jefe de máquinas. Y nunca ven la bitácora del jefe de máquinas. Y entonces cuando se les dice al ingeniero capitán, no, soy ingeniero, ya empiezan como en Campeche, no, yo soy carmelita, no, yo soy campechano. Señores, unifíquense. O sea, los dos están en el barco, los dos están en la fortuna de mar, en el patrimonio de afectación, en la universalidad, en un bien mueble, porque así lo describe la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y el Código Civil Federal en su artículo 756. Entonces, deben de tener una lucha unificada. ¿Qué nos viene a dar
un movimiento terrible a la Marina Mercante, como si ya fuera el epitafio para que acaben de sucumbir. Y a lo peor que le puede pasar es naufragar. Entonces, resulta que un 19 de diciembre de 2016 se publica en el Diario Oficial de la Federación de que la Secretaría de Marina asume, supervisa, vigila y organiza a la Marina Mercante y modifica la ley orgánica de la Armada de México, modifica la ley de navegación y comercio marítimos, modifica la ley de puertos, y entonces dice: los asuntos se vienen, y modifican su reglamento interior para crear la unidad de capitanías de puerto y asuntos marítimos. No es asuntos marítimos, es comercio marítimos. Es totalmente diferente el comercio marítimo al comercio terrestre. O sea, la circunstancia de ir a bordo, por eso el instrumento que se entregaba era un conocimiento de embarque, porque la mercancía se recibía en razón del capitán que comandaba la embarcación, y él se daba cuenta en la plancha qué es lo que estaban cargando los estibadores, los alijadores, que son realmente el enlace más importante en la cuestión marítima. Y entonces él firmaba de que iba esa mercancía a bordo. Hoy en día, en 1956, un americano evoluciona y revoluciona todo lo que es la carga a través del contenedor. Y el contenedor hace que se acabe una situación del marino. Ya no hay un amor en cada puerto. La carga en menos de 7 horas se descarga y se carga y se va. Y en el rotulón del puente real, de la escalinata real, ya no le dan tiempo ni siquiera llegar a la puerta del puerto, y entonces tiene que regresarse, y ya no son aquellos días que se quedaban y pues ya no hay otro amor, y eso se perdió, esa tradición. Pero para algunas mujeres es para bien. Sí, es para bien. ¿Por qué? Porque yo digo que yo tengo una fórmula que mi mujer manda una semana y la otra semana obedezco yo, y no tenemos problemas. Entonces, vean ustedes que con esta reforma del 19 de diciembre de 2016 se viola la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero en forma objetiva, porque hay un precepto constitucional, que es el artículo 73, fracción 13ª, que dice que hay un derecho marítimo de paz y un derecho marítimo de guerra. El de guerra no puede comprender el de paz, porque si así fuera, nada más existiría un derecho, y son dos derechos diferentes: el bélico y el del comercio. Entonces, ahora se está sujeto a la Secretaría de Marina, y desde que llega uno a querer entrar al edificio, le dicen a uno: firmes, pégese a la pared, avance, ¿no? Anótese.
ordenanzas militares. Oiga, como dice el artículo 13 constitucional, yo soy paisano, como dice la Constitución. O sea, yo no le tengo que obedecer las órdenes que me da. Entro y lo primero que me encuentro es un letrero que dice: hoy menú del día, tacos de res, ¿no? Sopa de lentejas. ¿Dónde me metí? ¿Dónde estoy? Y digo, pues por aquí no debo de entrar, porque esto debe ser un restaurante. Me voy al otro extremo de la otra puerta. No hay ni un solo letrero. Está en el segundo piso. Y entro, y pues no hay ningún letrero, ni aviso, ni nada. Y me meto a la oficina, y sale una persona y me dice: yo soy vicealmirante. También. ¿Y usted de dónde viene? Pues yo de mi casa, de ver unos cuates. Pues ¿de dónde quiere que venga? Dice: no me esté usted vacilando. No, no lo estoy vacilando, pues vengo de mi casa, me acabo de levantar, son las 10 de la mañana, me vine a hacer mi trámite, estoy aquí. Dice: es que está prohibido entrar aquí. Pues ¿dónde dice que está prohibido? Y dice: pues ahorita va a ver. ¿Qué voy a ver? ¿Estoy en calidad de detenido o cuál es mi situación jurídica? Me dice: pues yo soy el vicealmirante. Y eso consta por escrito, y debe estar grabado. Y entonces le digo: vamos a empezar a aclarar. Usted no es vicealmirante. Aunque soy paisano, soy morenito, soy bajito de estatura, pero sé lo que es remar. Y usted es contraalmirante. Sus sigladuras me dicen que es usted contraalmirante. ¿Cree usted que un paisano no puede distinguir los grados? Y entonces dijo: bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Pues que no diga mentiras. Si vamos a hablar con la verdad, hagamos las cosas bien. Entonces vean ustedes, les platico este caso tan práctico como otros, en donde se observa el gran desconocimiento a la Marina Mercante. El gran desconocimiento, porque la guerra es otra cosa. Mientras que ellos estudian cuál es la manera de atacar, defenderse, etcétera, en un buque, el artículo 30, apartado A, fracción cuarta de la Constitución, señala con toda precisión que hay embarcaciones de guerra y mercantes. Y los que nacen en embarcaciones de guerra y mercantes de pabellón mexicano son mexicanos por nacimiento. Entonces está dividiendo que hay dos marinas. O sea, la propia Constitución está diciendo: sepárenlo. ¿Por qué? Porque históricamente dijeron: la Marina Mercante puede navegar con la teoría de Hugo Grocio, la libertad de los mares. Pero, digo, los militares no pueden navegar libremente después de su zona económica exclusiva. Tan es así que la ley orgánica de la Armada de México dice que se encuentran en segundo lugar en la reserva los marinos mercantes. ¿Por qué razón? Porque ustedes sí saben navegar, para los que son marinos mercantes, en todos los mares de este planeta, y en cambio el marino de guerra solamente hasta la zona económica exclusiva. Entonces no saben navegar más allá. Con base en esto, ahora ellos quieren tomar la Marina Mercante, y hubiéramos dicho: bueno, vamos a aceptar las reformas que hicieron, pero ocurre lo siguiente. Número uno, lo que es el capitán de puerto
que todos lo sabemos históricamente, es la máxima autoridad de la capitanía y que tiene una jurisdicción, porque cuando es habilitado un puerto es una defensa exterior y por eso es facultad solamente del señor presidente de los Estados Unidos mexicanos. Y el artículo 89, fracción 13ª, dice que él puede habilitar nada más los puertos y tiene que tener como representante al capitán de puerto. Eso decía el artículo 7 y hoy desapareció el capitán de puerto como autoridad y en su lugar está Semar. Y el artículo 9 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos señalaba que la máxima autoridad es el capitán de puerto y no tenía que sujetarse a las decisiones de las administraciones portuarias integrales. ¿Por qué razón? Porque el comité de operación, ¿quién la preside? El director del API. ¿Y qué hacía el capitán de puerto? Entraba temblando con su libreta para anotar lo que dijera un señor que, como les digo, a veces era ginecólogo, a veces era ama de casas, no tengo nada en contra de ellas, pero a veces eran gente totalmente ajena al mundo marítimo. Cuando hay una profesión de marino, la ley reglamentaria del artículo 5 constitucional en materia de profesiones, en la lista que da de profesiones está el marino. Tan es así que a ustedes les entregan su cédula profesional. Entonces, si alguien ocupa sus cargos, es usurpación de profesiones. Y la ley de profesiones en su artículo 73 permite la acción popular. Pero como ustedes se pelean entre sí, pues no hacen valer sus derechos correctamente. Entonces dejan que todo lo que es la administración portuaria integral esté en manos ajenas. Ahora las capitanías de puerto están en manos ajenas. Y luego permiten, no les puedo hacer mención de todo, porque me dijeron que fuera breve y conciso. Ya me llevo 30 minutos, voy viendo el reloj, se me vaya a acabar la pantalla. Y entonces, ya saben por qué se hundió un barco, donde iban puros gallegos, porque el barco se paró y todos se bajaron a empujar, y entonces se ahogaron. Y los otros que se quisieron escapar, hicieron un túnel y también naufragó el barco. Entonces, esto es lo que sucede en el mundo. Creo que esto ya ven, les dije que me iban a quitar el sonido. Ya me están diciendo que ya. Y yo puedo hablar mucho de la cuestión marítima. Son 48 años de haber dado clase de derecho marítimo, 48 años de escribir obras en todos los aspectos del derecho marítimo, hasta del derecho marítimo penal, de los contratos marítimos y el comercio exterior, de haber hecho el libro de contratos mercantiles que se adoptó como materia obligatoria en la Facultad de Derecho de la UNAM, y ahora ya cumplió más de 25 años casi en todas las facultades y escuelas de derecho que dan contratos mercantiles. Se debió a mi libro que escribí en 1982 para demostrar que hay más contratos mercantiles y de mayor valor que un contrato civil. Basta ver una embarcación que puede costar 92 millones de euros, comparado a un inmueble, creo que vale más la pena el contrato de 92 millones de euros que comprar cualquier inmueble. Entonces, esta parte pues me interesa porque puedo seguir hablando y hablando, pero quiero concretar la idea de que la Secretaría de Marina es honorable. Aquí está su escuela de Antón Lizardo, que yo no sé por qué le llamaron Antón Lizardo, si fue un capitán que fue y varó su barco ahí, y le ponen al nombre de un capitán que varó la embarcación, y ustedes deben saber mejor la historia. Por ahí empieza la historia de por qué es Antón Lizardo. Entonces, ellos quieren manejar, y se habla de las marinas,
y las marinas las autoriza el secretario, bueno, en aquel entonces era el secretario de Comunicaciones y Transportes, hoy tendrá que ser el secretario de Marina, pero una marina es un puerto y puede haber una embarcación de mayor valor que en un puerto normal. ¿Y quién está al frente de una marina? Un delegado honorario. Y él es el que da las salidas y las entradas, y solamente los despachos, cuando van de altura, se requiere que vaya a la capitanía. Entonces, con base en ello, señores, ¿quién debería de estar al frente de una marina? Un egresado de ustedes. Un egresado debería de estar. Habría más fuentes de trabajo, pero no quieren hacerlo. Y no es porque el Estado les vaya a pagar, porque ellos pagan su espacio en la posición de peine que tienen para efecto de que exista más fuentes de trabajo, tenga más medios donde se puedan ubicar. Ahora viene el pilotaje. El pilotaje, se reformó una ley de navegación y comercio marítimos y hoy pueden ser pilotos a la edad que sea. Y hay una ley de las personas adultas mayores que dice que después de 60 años ya se es viejo. A los ancianos de 60 años hay que tomarles su declaración en su casa. Y otras leyes lo subieron a los 70 años. Cuando cumplí 60 años y se reformó a 70 años, dije, vaya, dejé de ser viejo. Pero ahora ya alcancé los 74 y dije otra vez, a ver si lo suben a 80, ¿no? Para seguirme sintiendo joven. Pero imagínense pilotos para subir la escalinata de Gato y dar el brinco tanto para abordar como desembarcarse, pues ustedes saben que no es fácil. Yo no sé cómo lo van a subir alguien que tenga 90 años y que quiera ir a bordo de una embarcación. Y todos dicen, el Sindicato Nacional de Pilotos de Puerto es el que decide quién puede ser piloto. No, señores. El que quiera ser piloto lo puede ser, y si no quiere es porque no quiere, porque tiene derecho. El sindicato no es reconocido en ningún lado. No hay disposición que diga que el sindicato, y además está prohibido el monopolio que pueda tener. Pero no existe legislación. No existe legislación que si ustedes van a la ley de inversión extranjera, permiten que los extranjeros puedan tener pilotos extranjeros en nuestro país. Porque el artículo así lo menciona, la participación de los extranjeros en materia de lo que dice el artículo 32, el practicaje, porque no habla de pilotos. Entonces, hay muchas fuentes de trabajo. Para los pescadores, díganme cuántos puertos tienen sistemas de refrigeración, cuántos puertos pueden recibir la pesca. Los japoneses que pescan en nuestras aguas, cuando llega el barco o trampa, como le quieren llamar, si no está a una temperatura menor de 30 grados, el producto se tira a la mar. Si está en eso, se pasa al barco trampa y se lleva a Tokio. ¿Cuántas cosas podría hacer este país si tuviéramos la Secretaría del Mar? Nada más les doy un trabajo que es arreglar los contenedores. Ya olvídense de lo más complicado que es construir un barco. Y ya saben lo que dicen. El alemán dijo, dame un pedazo de acero y te hago un barco. Y el mexicano se quedó pensando, ¿y yo qué digo? Y entonces le dijo al alemán, préstame a tu hermana y te hago la tripulación. Entonces, pero no se iba a quedar atrás. Eso sí que no, señor senador. Perdón, señor senador, señor diputado, discúlpeme usted, pero es una forma muy ilustrativa de cómo piensa el mexicano. Entonces, pero la Marina Mercante vale. Las 3 escuelas náuticas no tienen universidad. El Ejército tiene universidad. En el año 2015
los de la Armada de México tienen la Universidad Naval. ¿Y ustedes qué? ¿No tienen universidad? Y está la Universidad del Mar en Oaxaca. Y dicen, los extranjeros no deben ser capitanes de puerto, los extranjeros no pueden ser pilotos de puerto, los extranjeros no. Pero la Universidad del Mar, su rector es Modesto Seara Vázquez y es español. Se está llevando todos los secretos de nuestros litorales, se los está pasando, porque ya dijo Cándido Aguilar, el extranjero, por muy honorable que sea, no dejará de ser extranjero. Y yo quiero ver qué mexicano es rector de una universidad en España y que sea del mar y que esté reconociendo. Y eso sí, publican la ley de seguridad interior, les faltó la parte de la defensa exterior, pero ¿qué le vigilan a la seguridad interior si le están dando toda la información a un español a través de la Universidad Naval? Y nadie hace nada en este país, por lo que dijo el capitán Cortés, que falta cultura marítima. Entonces, ¿hay bases o no hay bases para constituir la Secretaría del Mar? ¿O estamos locos? ¿O estamos inventando algo? Y hoy el Estado debe ser productivo, y el Estado sería productivo con esta Secretaría del Mar. Tendríamos astilleros que volveríamos a regresar para darles barcos a los pescadores. Volveríamos a regresar a tener un banco de fomento de la pesca. Volveríamos a tener el fomento para el desarrollo de la marina mercante. Y tendríamos los propios barcos con los medios financieros. El americano y los demás extranjeros tienen dos ojos, una nariz y una boca igual que uno no puede tener la capacidad de pensar de cómo apalancarse para tener nuestra propia flota marítima en este país y no estar escasos, como dijo el capitán, que ni las escuelas náuticas tienen barco, y el único barco que tenían lo vendieron a un precio inferior de lo que tenía ya de combustible. O sea, y dice que la educación es de interés público, la ley es de orden público. Entonces los títulos que le están dando hoy a los egresados de las escuelas náuticas son nulos, porque como no hay barco, entonces le está faltando esa asignatura. Y dicen, vamos a hacerlo con el simulador. No, hay que entender qué es la brisa de mar y hay que entender cuáles son las urgencias, porque dentro del simulador, pues por mucho que lo vea así, pues yo sé que no me va a pasar nada, pero estando en la mar, pasar nada más de la Viuda Negra de un lugar a otro, y su servidor he pasado en la Viuda Negra, y ya saben ustedes, por eso se llama Viuda Negra, ¿no? Las mujeres lo mandaron a hacer para deshacerse de algunos, porque cada vez que lo suben a uno a 30 metros de altura y él hace el remolino del viento y se regresa, pues a ver quién se agarró bien, y si no, adiós. Entonces, señores, hay muchas fuentes de trabajo para crear una secretaría con sus 2 subsecretarías o 3 subsecretarías, su oficialía mayor, que la superficie marítima, que es 2 veces más grande que la terrestre, no requiere de una secretaría que la aplique. Sí, necesitamos una secretaría, pero también necesitamos tribunales marítimos, que estaría integrado por los marinos mercantes, otra fuente de trabajo, que trabaja las 24 horas, los 365 días del año. ¿Por qué? Porque los barcos no tienen palabra de honor y puede pasar cualquier accidente o incidente, como dice nuestra ley de navegación, a cualquier hora. Y ustedes saben lo que se pierde en una hora de una embarcación. Entonces, hay mucho material por hacer por México. Si estos 63 millones en extrema pobreza, y para que defina la extrema pobreza,
es aquellos que ganan menos que el salario mínimo que establece el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo. Necesitamos tenerlo. Necesitamos regresar la Casa del Marino, que el artículo 214 de la Ley Federal establece y que se creó bajo un reglamento de 1943 y que debe de servir también de asilo para aquellos marinos que no tienen ingresos. Hoy no lo tenemos en la mayoría de los 17 estados de la República y no tenemos todas las funciones que debe tener esa Casa del Marino: servicios médicos, establecimientos, el precio bajo. A la hora que le dice un outsourcing, te voy a renovar el contrato, pero de lo que te venía pagando te voy a bajar al 50%. ¿Lo quieres o hay 10 atrás esperando tu lugar? Y entonces dicen, no, pues sí lo quiero, y se quedan ahí. No lo quiero, abajo, vámonos. Y se les olvida que lo que debe responder en materia marítima, porque es un trabajo especializado, a mí no me interesa el outsourcing, a mí me interesa el artefacto naval o la embarcación, porque hay un derecho de persecución. Y entonces cualquiera que sea el dueño o que vaya a ser el dueño va a ser solidariamente responsable. Y entonces le digo al outsourcing, adiós, a mí no me interesa el outsourcing, sino que yo voy a ir directo sobre la embarcación. Pero ¿cuánto lo piden en los juicios laborales? Artículo 190 de la Ley Federal del Trabajo, artículo 91, fracción primera de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, privilegios marítimos que tienen que ejercitar. México necesita una Secretaría del Mar para evitar la contaminación de los mares, para resolver la limitación de los mares, para resolver las rutas marítimas, para resolver los puertos, para resolver el Interlines, que es el crecimiento de los puertos. ¿Hacia dónde? Hacia el interior. Y me preguntan, ¿puede haber una Secretaría del Mar en una entidad estatal? Sí. ¿Que no hay secretarías del trabajo? ¿Que no hay secretarías de turismo? Pues sí. ¿Y qué no dice la Ley de Puertos que el gobierno estatal puede formar parte de la comisión consultiva? Sí. ¿Los municipios pueden formar? Sí. La Ley de Pesca, la Ley General de Pesca y Acuicultura Sustentable, hoy permite, con la reforma al artículo 73, fracción 29, letra L, que exista la participación estatal. Puede haber una Secretaría de Pesca para que los pescadores ya no sufran más. Sufren porque quieren, pero los preceptos legales están dados. Nosotros le transmitimos al Poder Legislativo la presentación de la posibilidad de una Secretaría del Mar, así como se abrió la Secretaría de Cultura, muy necesaria en este país. Pero antes de comprar un libro hay que tener dinero, y antes de leer el libro hay que comer, porque si no, no hay fuerzas en la vista, y si es de vista cansada, menos. Tiene que comer. ¿Qué necesitamos darle? Ingresos. Necesitamos ser como Panamá. Panamá per cápita es muy alto, y ellos tienen un canal y ya lo ampliaron, han sabido administrarlo. Ustedes están peleados con el dinero. Este es un sistema capitalista. Se va a Liverpool, si se tiene el dinero se lleva el artículo, y si no, se deja. No hay otra. Y México tiene estos grandes litorales que también se habló, y no tenemos una ley de costas ni una ley de litorales, y en el mundo se tiene. ¿Por qué necesitamos tenerlo? Para fijar precisamente de dónde parte la limitación del mar territorial, que era un cañonazo, de la zona contigua y de la zona económica exclusiva. Yo ya no quiero excederme porque ya me fui a 45 minutos.
Señores, les agradezco mucho su atención y arriba la Marina Mercante Mexicana.